Muchas gracias en principio por acudir a esta cita online o presencialmente, este proyecto de Gabriela y de Valeria, que francamente no tenía yo ni 5 de fe en que fuera a funcionar como está funcionando, pero Gabriela es obstinada y va logrando sus propósitos a pesar de las autoridades. No con el apoyo de las autoridades, sino a pesar de las autoridades. Pero creo que hay una forma nueva de comunicarnos y de enseñar y de compartir proyectos con nuestros colegas del mundo entero. Y me parece que este es el canal a través del cual podemos lograrlo. Hay un montón de cosas para sortear en el medio que tienen que ver con las diferentes modalidades con que nos vinculamos con nuestros alumnos y con otros colegas. Esta famosa palabrita, interculturalidad, sobre la que también Gabriela tiene ya un curso en línea, que es precisamente el desarrollo de competencias interculturales y que les recomiendo que le echen un vistazo porque es un curso hermoso. Me parece que queda todavía por resolver cómo el conocimiento circula y es apropiado en diferentes partes del mundo, de diferentes maneras, con diferentes backgrounds y con diferentes, con diferentes intenciones, ¿no? Con diferentes urgencias. La forma en que alguien de una zona extremadamente árida necesita resolver un problema vinculado con el agua, a lo mejor es menos urgente, más urgente que otros que disfrutamos de zonas donde el agua no es un recurso tan escaso. Y lo mismo podemos decir de tantos otros temas de investigación que los alumnos que participen de estos COIL podrían llevar a cabo. En realidad, esta primera experiencia tiene que ver con proyectos que Gabriela y Valeria tienen a mediano y a largo plazo, y en ese horizonte de actividades está también un primer congreso que seguramente se realizará para septiembre del 2025. De manera, pueden bloquearle fecha para esa semana del estudiante de septiembre, que podría ser más o menos análoga a la de este año. Las conexiones tienen siempre, cuanto más diferente es el otro, tienen una mayor riqueza, ¿no? Esto que nos están dando las redes, las posibilidades de compartir con colegas de todas partes del mundo nuestros aprendizajes, nuestras enseñanzas, la forma en que trabajan nuestros alumnos, los métodos, los problemas que tenemos que resolver, etcétera, compartir conocimientos y demás, me parece que es una oportunidad extraordinaria para que la globalización no sea solamente una cuestión de bolsa o de mercados, ¿no es cierto?, sino que circulen por esas mismas vías de la globalización otras cuestiones que tienen que ver con la hermandad, con la fraternidad, con el conocimiento compartido de manera tan desinteresada. Los mejores augurios para todos los proyectos que están en marcha, que son más de 30, los mejores augurios para los proyectos que se inician. Felicitaciones a Gabriela y a su equipo, porque es una iniciativa que nos pone un gran broche. Así que muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Veo muchas caras conocidas, a todos aquellos que vienen trabajando en estos temas de la internacionalización. Un gusto verlos y verlas nuevamente, a todas las caras nuevas. Espero que este encuentro sea suficientemente enriquecedor para motivarlos y para convertirlos a esta causa en la que trabajamos todos los días, que es llevar un poquito a la UNC al mundo y traer un poco el mundo a la Universidad Nacional de Córdoba. En eso estamos. La idea de hoy va a ser este taller rápido, breve, es una semana complicada. Aún así, la idea es que hoy se vayan de acá con una herramienta concreta en su barra de herramientas, ¿sí? Con la posibilidad de poder... Sí, con la posibilidad de poder construir, diseñar un proyecto COIL. COIL es las siglas en inglés de Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea.
¿sí? Son las siglas en inglés de Collaborative Online International Learning. Es una metodología que vino como a darle cierta forma a cosas que se venían haciendo de manera remota, pero que dio como una especie de llevar lo que es la colaboración internacional a otro lugar, con una metodología concreta y desde un pie de igualdad entre los dos docentes que configuran esta experiencia. Y que, como vamos a ver en algunos casos, son más que dos universidades, son más que dos docentes, es mucho más que eso, ¿sí? Romy, la próxima, vamos a meternos de lleno entonces. Súper, gracias. Bien. Un poco de teoría, entre comillas, para saber a dónde estamos parados, desde qué lugar nos paramos para hablar de este tipo de proyectos. Desde el surgimiento de las oficinas de relaciones internacionales, hace 20, 30 años atrás, todo lo que es internacionalización fue transcurriendo por canales nuevos y distintos. Y en los últimos 10 años, les diría, estamos asistiendo a lo que es todo un cambio en lo que son los paradigmas de cómo internacionalizamos a nuestras instituciones. En un primer momento estaba esto que se llamaban los mitos de la internacionalización. Hay un escrito de Jane Knight, que es una de las primeras teóricas de la internacionalización de la educación superior, que hoy ya es todo un campo de práctica y de conocimiento, y que hay muchísima bibliografía y estudios y recorridos hechos sobre esto. Pero en ese primer momento se visualizó una especie de lo que ella llamó los mitos de la internacionalización. Esta es una adaptación más local a lo que sería eso. No son exactamente los 5 mitos que menciona Jane Knight en su artículo. Sería como una especie de qué serían esos mitos sobre la internacionalización aquí y ahora para nosotros, desde una perspectiva situada. Y esto responde a la necesidad de construir esa idea de que tener más estudiantes internacionales necesariamente y por sí, sin un propósito fijado de antemano, o más docentes internacionales va a promover la internacionalización, que la reputación internacional de por sí trae aparejada la excelencia académica, que los convenios que se firman son acciones de internacionalización por sí mismas. Nosotros en Relaciones Internacionales, una de las primeras preguntas que surgen, ¿qué convenios tienen con? Entonces, no necesariamente, si no viene acompañado de un plan de acción, de actividades concretas, ese convenio va a implicar un indicador genuino de internacionalización. También que el medio siempre tiene que ser menos importante que el fin en sí mismo, el famoso ¿para qué? ¿Para qué queremos internacionalizarnos? ¿Sí? Si no respondemos a un propósito, a una estrategia, a una idea de para qué queremos internacionalizarnos, quedamos absorbidos por el medio mismo. Y el medio en sí mismo a veces es difícil de lograr. Las formas en que nos venimos internacionalizando, y si quieren me remito a los resultados concretos. Romy, si vos me podés pasar, sí, gracias. Para dar un número concreto de nuestros estudiantes, ¿sí? Esto es en Argentina, ¿sí? El 99,71% de nuestros estudiantes no pueden acceder a experiencias de movilidad, de desplazarse, de participar de un intercambio. 0,29% es una gota de agua tibia en un océano de posibilidades. Si llevamos estos números a América Latina y el Caribe, el porcentaje aumenta un poco más. Aún así, estamos hablando de un porcentaje mínimo. Y a nivel global, menos del 5%. Esta es la realidad, ¿sí? Sobre la que trabajamos y sobre la que tenemos que pensar cómo nos queremos internacionalizar. No tengo en este momento números acerca de la movilidad docente,
pero asumo que, si bien debe ser ligeramente más altos, los números, el porcentaje de los docentes que logran efectivamente desplazarse, sí, está también bastante limitado si lo pensamos en relación a nuestras comunidades docentes totales, en términos totales. Entonces, esto implica empezar a pensar desde otra mirada, empezar a intentar encajar en nuevas formas de internacionalización, la próxima, Romy, y dejar de hacer el foco en la movilidad física, en el desplazamiento físico, que obviamente somos unos convencidos que detrás de todo convenio, acuerdo, hay relaciones, y muchas veces no hay mejor forma de llevar adelante estos acuerdos y de cultivar estas relaciones que no sea con la presencia física, ¿sí? Pero acá estamos tratando de empezar a pensar en acciones más allá de depender del desplazamiento físico, tanto de estudiantes como de docentes e investigadores. Bueno, superar los métodos tradicionales, dejar de repetir asimetrías que se vienen dando a nivel geopolítico, desigualdades, falta de financiamientos locales, y empezar a poner el foco en nuestros docentes, en la capacidad de nuestros docentes para traccionar estos procesos de internacionalización. Y esto es el fuerte de la internacionalización del currículo, que pone el énfasis en el docente y en todo lo que el docente puede hacer sobre un pie colaborativo, sobre un pie de igualdad. La próxima. Y acá vamos al concepto mismo de aprendizaje colaborativo internacional en línea, ¿sí? Los nombres de la metodología lo dicen todo. Es colaborativo porque pone a dos docentes trabajando juntos en un pie de igualdad. Acá no estoy ofreciendo un contenido, una actividad, un conocimiento, un curso a un docente extranjero. Acá son dos docentes trabajando juntos para determinar un proyecto en común, sobre un pie de igualdad. Por eso se dice colaboración y no cooperación, que en realidad tienen implicancias distintas. Cuando uno habla de cooperación, es alguien que da, alguien que recibe, o roles asignados, lo hemos puesto en una presentación que vamos a dar la semana que viene. Cuando hablamos de colaboración, estamos hablando de trabajar conjuntamente en torno a un objetivo común. No es mi curso a distancia que lo voy a dar en una universidad extranjera. Esto es, dos docentes pensando juntos cómo podemos hacer para poner juntas a nuestras dos asignaturas a trabajar conjuntamente. Virtual, por supuesto, porque toma ventaja de todo este tremendo avance tecnológico que hemos tenido. Nosotros venimos tratando de implementar esta metodología desde hace bastantes años. John Rubin, que fue la punta de lanza desde la Universidad Estatal de Nueva York de esta metodología, empezó, esto se llamaba, esperen, telecolaboración. ¿Les suena? Suena hasta tierno y gracioso. Pero esto empezó como 20 años atrás. ¿Cuándo empezaron a escalar estas experiencias y cuándo empezó esto a tomar realmente cuerpo? Por supuesto, en la pandemia, cuando todos nos familiarizamos con las tecnologías, cuando empezaron a dispararse las disponibilidades que teníamos de recursos tecnológicos, cuando los docentes fueron a sus áreas de educación a distancia a ver cómo podían volcar sus contenidos en las aulas virtuales, cuando empezaron a abrirse las licencias que teníamos, las posibilidades de encontrarnos virtualmente. Y esto realmente, lo de lo virtual, realmente tiene un punto. Que no es un tipo de curso. Un COIL es un módulo adentro de una asignatura que ya se viene dictando, ya se los voy a graficar para que quede súper claro. Tampoco es una metodología en sí misma de educación, si bien responde a una visión centrada más en el estudiante, el proceso de aprendizaje más allá de la visión del docente, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje, COIL, por eso es, de ahí viene la A de aprendizaje. Tampoco implica un cambio curricular, ¿sí? Y ya vamos a ver
cómo logramos eso. Y esa es la simpleza y es lo genial que tiene esta metodología. No tenemos que poner a repensar nuestro programa de estudios, no tenemos que poner a cambiar ni nuestros horarios, no tenemos que salir a firmar un convenio, desde luego, ni cumplir con demasiadas regulaciones o normativas, o al menos eso intentamos, ¿sí? La siguiente. Si tuviera que graficar cómo se ve un COIL, ¿sí? Lo podríamos ver más o menos de esta manera. Tenemos un curso A en determinada universidad, más un curso B en otra universidad. El primer intercambio necesariamente se va a dar entonces entre los docentes, ¿sí? Y esta es otra de las grandes cosas, que es una especie de 2 en 1. Son 2 intercambios, primero los docentes intercambian entre sí, ya les voy a mostrar también todo ese trabajo previo que implica diseñar un proyecto COIL, que no es poco ni es corto, pero es un verdadero intercambio docente, ¿sí? Fijar cuáles son los contenidos, las actividades, cómo se van a evaluar. Hay un montón de cuestiones que los docentes van a trabajar conjuntamente. Como forma de generar sinergias y una buena relación con nuestros pares en el extranjero, yo les digo, no puedo imaginar nada mejor, ¿sí? Después tenemos la colaboración COIL en sí, que se mantiene siempre dentro de cada universidad, ¿sí? Y cada universidad le va a evaluar, le va a certificar a ese estudiante la actividad COIL que ha realizado. Y va a recibir créditos, calificaciones, reconocimiento de la actividad, lo que sea que los docentes decidan que les van a reconocer a los estudiantes por haber realizado el proyecto, el módulo COIL, ¿sí? Cada uno en su universidad de origen. No hay tablas de conversiones, no hay trámites de reconocimientos en despachos de alumnos. Cada universidad va a darle el reconocimiento de cada asignatura. Y los estudiantes van a trabajar sobre una base, como dijo Elena, intercultural. No es lo mismo trabajar contenidos y actividades con estudiantes desde mi visión, desde mi lugar en el mundo, que compartir puntos de vista, paradigmas, bibliografía, actividades, con estudiantes de una universidad extranjera. Piensen en lo enriquecedor que puede llegar a ser eso, que es eso para sus estudiantes. La próxima. Perdón, Gabriela, perdón, soy Diego Bermúdez. ¿Sería posible? Bueno, muchas gracias por el curso tan interesante, por la charla tan interesante, pero es que ya algunas personas lo han escrito, no vemos bien los que estamos online la presentación. ¿Sería posible o bien compartirla o bien enfocar la cámara más perpendicularmente a la pantalla? En cuanto a la presentación, vamos a pasar el enlace. Gracias, Diego, por el aporte. Sí, vamos a compartir esta presentación con todos ustedes y también un pequeño documento de trabajo, porque les prometí herramientas y herramientas les quiero dar, ¿sí? Entonces, ¿avanza algunas más, Romy? Lo que vamos a intentar hacer es enfocar con la cámara más directamente. No me van a poder ver a mí, pero tampoco se van a perder nada. Bien. Si pueden compartir en todo caso el enlace con los asistentes, ¿sí? No pudimos tener lo mejor de los dos mundos, pero ahí va. La siguiente, Romy, el 9, características, 2 más, la 10. Sí, no hay problema, ¿eh? No me... Ahí va. Bueno, vamos a ver, ¿cómo ocurre esto en la práctica? Sí, hay un montón de cuestiones acerca de lo que es la internacionalización del currículo, cómo impacta en los, a nivel asignatura. Hay un montón de cuestiones que vamos y podemos desarrollar, ¿sí?
Pero, a ver, ¿qué? Me voy a parar. Queremos hacer un COIL. ¿Por dónde empezamos? El primer y necesario paso va a ser siempre identificar, buscar un socio en el extranjero. Puede ser que hay un porcentaje bastante mayoritario de profesores que ya vienen trabajando, ya sea a través de proyectos de investigación, ya sea por algún otro tipo de colaboración académica, ya vienen trabajando con algún colega en el extranjero. Pero tal vez no. Entonces, ese primer paso, que es la búsqueda de socios, bueno, ustedes pueden marcar una universidad o una región del mundo de interés, hacer su propia búsqueda, por supuesto, pero también quiero que sepan que hay múltiples formas y pasan por nuestra función también, ayudarlos a encontrar ese socio, que es una tarea bastante ardua cuando parte de un nivel institucional, pero sumamente posible y gratificante si le tengo que poner si lo tengo que calificar de alguna manera. ¿Por qué? Vamos a ir a los recursos, para eso está esta comunidad COIL también, para ayudarlos a o bien identificar socios o ampliar esa lente y ver qué otros posibles socios pueden surgir, porque por ahí hay colegas con los cuales ustedes vienen colaborando, pero no es el mejor partner tal vez para hacer justamente esta clase de experiencia, ya sea porque vienen trabajando a nivel de investigación, entonces es incompatible esto que es más académico, o porque realmente quieren buscar, o porque no coinciden las horas, se complica mucho el tema de los usos horarios, ¿sí? Querían hacer, tenían un colega, por ejemplo, en Australia, pero las 14 horas de diferencia horaria lo tornan muy, muy complicado para las cuestiones sincrónicas, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, me gustaría buscar a alguien en América Latina, o el tema del idioma, que también puede llegar a ser un obstáculo. Entonces, traer, ¿sí?, nuevos socios, hay distintas plataformas y formas de ubicar, estar al tanto. Muchas universidades están empezando a tener coordinadores COIL, entonces hay mecanismos y ya vamos a ver cuáles, y los vamos a utilizar en esta comunidad de práctica. Después viene la fase de emparejamiento. Esta es una palabra un poco inventada a estos efectos, pero ¿qué quiere decir? Es todo ese primer intercambio que yo les comentaba, es donde los docentes van a chequear que realmente son socios compatibles, van a poner sobre la mesa, ¿sí?, todo lo que su asignatura es, qué se pueden hacer juntos, definir cuáles van a ser los contenidos, los resultados de aprendizaje que van a abordar, las formas de evaluación, las actividades que les van a hacer a los alumnos, el momento del calendario donde creen que es mejor llevar adelante el proyecto COIL, el tipo de COIL que van a hacer. Puede ser un COIL basado en discusiones, donde los estudiantes se reúnen, debaten, tratan temas con la guía de sus docentes, o puede ser basado en proyectos que son los más enriquecedores, si me preguntan a mí, donde los estudiantes trabajan conjuntamente en una consigna, trabajan en equipos, sí, con la supervisión de sus docentes, en equipos interculturales. Sus estudiantes van a estar trabajando en equipos con chicos de la universidad extranjera. Después viene el diseño en sí, ¿sí? Una vez que han establecido sobre qué tienen en común, qué contenidos, actividades tienen en común, diseñan, ya les voy a mostrar algunos modelos de cómo diseñar y cómo puede ser la estructura de un COIL. Alerta spoiler, cualquier estructura va a ser buena si es buena para los docentes que lo llevan adelante, pero como es mejor verlo para después decir, ah, no, yo lo puedo hacer mejor, les vamos a mostrar un par de ejemplos. Pablo Fontanetti de Odontología y Lore Baudo de la Facultad de Lenguas también nos van a mostrar cómo lo hicieron en sus facultades. Después la ejecución, ¿sí?, el COIL en sí mismo, que suele ser de unas 4 a 8 semanas, eso lo determinan los docentes. El punto dulce normalmente son unas 6 semanas de trabajo. Y después evaluar
lo que se hizo, medir el impacto, ver cuáles son los próximos pasos a seguir, ¿sí? No dejar los extremos abiertos, sino volver, reflexionar, hacer encuestas de salida para los estudiantes, para los otros docentes que participaron, revisar esos resultados, ver cómo los podemos potenciar, qué sirvió, qué no, y, como suele pasar, repetir, reincidir, volver a hacerlo. En esta parte vamos a compartir en el chat box, los que están conectados de manera virtual, les pido que tengan un poco de paciencia, ya lo vamos a hacer. Si no, de todas maneras, quiero que sepan que les va a llegar esa información, ¿sí? Pero más o menos, estos son los elementos que deberían tener en cuenta al trazar, ¿sí?, esa especie de partnering, de decir, bueno, ¿qué deberían trabajar con sus colegas en el extranjero para asegurarse de que la experiencia va a ser exitosa? ¿Sí? Información básica de contacto, tener en cuenta las cuestiones horarias, las disponibilidades de tiempo, ¿sí? Ser sumamente transparentes en cuanto a esto. Si ustedes pueden dedicar 2 horas por semana a la preparación del proyecto, es bueno dejarlo aclarado de entrada, ¿sí? Fijar las expectativas. Este es como una recomendación porque se invierte mucho tiempo en esta clase de proyectos. Y esa inversión de tiempo para llegar al final y llegar a la conclusión de que no es posible, ¿sí? Lo mejor va a ser poder plantear de entrada todas estas cuestiones. Pero para que no lo tengan que, para no aburrirlos, se los preparé en un cuadrito que se los vamos a repartir ahora y lo vamos a compartir en el chat box. Este es como un abrebocas de las cuestiones que deberían trabajar con su universidad social. Lo preparamos en base a nuestra experiencia, pero como acá estamos hablando de cuestiones colaborativas, queremos saber qué cosas, después lo vamos a hablar y comentar en la comunidad. ¿Qué cosas agregarían, ¿sí?, a esta tabla? Esta tabla incorpora un montón de cuestiones que de mínima nosotros entendemos que deberían sentarse a trabajar los docentes para poder pensar en un COIL antes de diseñarlo. Repito, antes de diseñarlo, ¿sí? Y si detectan alguna incompatibilidad, obstáculo, cuestión, bueno, se revisa, se piensa si es sorteable o no es sorteable, se recalcula, ¿sí? Esto lo tenemos como decimos en la PRI, documento mártir. Es el primero, pero no va a ser el último. Con sus aportes, sus experiencias, seguramente lo podemos mejorar. Y ahora sí seguimos con la presentación. Entonces, queda claro todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para trabajar con nuestro socio. Y después viene el diseño del COIL en sí. ¿Sí? Han decidido que van a trabajar determinados contenidos, con determinada bibliografía, con determinado material, que quieren hacer determinada actividad, la siguiente, Rami, que van a hacer determinada actividad, la siguiente. Le van a dar una estructura y lo van a ubicar en el tiempo, ¿sí? Más o menos, estos son los componentes que debería tener. La cuestión más intercultural, si se quiere, ¿sí? Donde se presentan los docentes, los preparan a los alumnos, les explican de qué va el proyecto. Posiblemente esto pueda ser una actividad preliminar que cada docente pueda hacer en su cátedra. Pero en una primera instancia tendremos que tener las presentaciones, las actividades de rompehielo, el desarrollo de competencias interculturales. Después, organizar a los estudiantes en grupos de trabajo. Después viene la fase de trabajo en equipo en sí misma, ¿sí? Los entregables, las discusiones plenarias, o sea, el recoger todo el trabajo que hicieron los estudiantes de manera sincrónica, posiblemente con un par de encuentros sincrónicos en el medio, y finalmente recoger esa experiencia a través de o encuestas de salida o lo que ustedes consideren conveniente. En la siguiente vamos a ver, esto, ¿sí?, es más o menos
un modelo, el inicio, socialización, el aprendizaje intercultural, el proyecto en sí. Ven que todos los modelos de sílabus más o menos versan sobre los mismos componentes que yo acabo de presentar. Y la siguiente, vamos a ver, otro más, disculpen, está en inglés, pero esto es cómo está estructurado un COIL a lo largo de 6 semanas, ¿sí? Y todos más o menos presentan los mismos componentes. Bueno, esos son los básicos. ¿Sigue? Gracias. Esos son los básicos de la metodología COIL en sí. Quiero que sepan una cosa. COIL es una forma de intercambio virtual que ha cobrado mucha fuerza y responde a una metodología bien delimitada y por lo tanto tiene todos los componentes que uno desearía del intercambio virtual, pero hay muchas otras formas en las cuales se pueden llevar adelante experiencias de intercambio virtual. Hay universidades que ofrecen semestres enteros de manera virtual para estudiantes extranjeros. Nosotros en la universidad, como no tenemos garantizado que puedan rendir los exámenes finales, en prácticamente toda la oferta de grado de la Universidad Nacional, no lo estamos haciendo en este momento, lo hemos hecho en pandemia y tenemos el proyecto de seguir haciéndolo, pero hay muchas universidades que sí lo hacen y si son socios nuestros y nos dejan inscribir estudiantes nuestros en esos semestres, los ofrecemos a través de una convocatoria que está en nuestra página que se llama Aulas Sin Fronteras. Después está clases espejo, que me preguntaban esta mañana la diferencia entre la clase espejo y un COIL. Las clases espejos no tienen ese componente proyecto que tiene la metodología COIL. Jornadas de discusiones guiadas, como por ejemplo la Universidad de Paul, que la Facultad de Lenguas ha sido socio activo en una actividad que tienen 1 o 2 veces al año, donde trabajan un docente de la Universidad de Paul en Chicago y un docente de una universidad partner, la Universidad Nacional de Córdoba es una universidad socia, fijan un tópico y conducen esos 2 docentes conjuntamente discusiones con los estudiantes, pero en el lapso de una jornada, 2 horas, es algo muy limitado, breve, muy realizable, por cierto. Bueno, después tenemos hackathons, competencias de presentaciones, escuelas híbridas. Las escuelas híbridas o VIPs tienen una metodología, como lo acabo de decir, híbrido, o sea que tiene un componente presencial, pero un gran componente virtual también. Nosotros hemos sido parte de un VIP con la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, Colombia, este año. La temática fue emprendedorismo social. Fuimos 7 universidades latinoamericanas, más la Universidad de Maastricht en Países Bajos, que participamos. Nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Ceci, ahí está. Nuestra Facultad de Ciencias Económicas participó dando contenidos. Nuestra oficina dio el módulo de competencias interculturales. Y se trabajaron 4 semanas de manera virtual y después 1 semana de manera presencial en Cartagena. Entonces tiene ese componente que son varias universidades trabajando en una escuela de verano o en una oferta académica. Como ven, el universo del intercambio virtual es amplísimo. No los quiero llenar más de información, solamente decirles y antes de anunciar a dónde podemos encontrar todos estos recursos, que lo va a hacer Vale, decirles que nuestra Prosecretaría de Relaciones Internacionales ofrece a través de la comunidad y también a través de todos los convenios muchos recursos de los cuales ustedes se pueden ver beneficiados. En primer lugar, el tema de la búsqueda de socios, ¿sí? A través de nuestros convenios, de nuestras redes, asociaciones en las cuales participamos y también todas las redes COIL de las cuales somos parte. También proveemos asesoramiento, ¿sí? Capacitaciones, no solamente nuestras, sino que ponemos a disposición de todos ustedes todas las capacitaciones que se ofrecen a nivel mundial. Apoyo institucional, por supuesto. Nosotros hacemos avales institucionales para todas las iniciativas COIL y participamos institucionalmente en muchas redes COIL,
¿sí? COIL Connect es la red de, antes les mencioné a John Rubin, que fue el padre de la metodología COIL. Él en este momento armó esta red que es a nivel mundial, que nos han dado un año de membresía gratuita y estamos participando activamente. Tenemos que ahora subir una oferta, la cual vamos a hacer una especie de reclutamiento interno entre todos los que ya se han anotado, y vamos a publicar una mini oferta de la UNC para esta red, ¿sí? Después somos parte de la Columbus Hub Academy. Columbus es una asociación de universidades. Con este consorcio organizamos el VIP. Después somos parte de la red COIL Latam, que en este momento se está reestructurando y está formando, está cambiando la forma de trabajo. Antes trabajaban en una plataforma Teams. PIC Américas, que Vale los va a invitar, porque justamente esta tarde hay un evento de búsqueda de socios. PIC Américas es una iniciativa de la ANPEI, que es la asociación, una asociación mexicana de universidades. Van a encontrar muchos socios ahí, sobre todo de México, y hacen encuentros cada 2 semanas, creo yo, como para identificar, conocerse, buscar socios. Stevens Initiative es una iniciativa mixta entre una ONG y el gobierno, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Trabajaban primariamente en Medio Oriente y en el norte de África. En este momento han ampliado el campo de colaboración. Si bien tienen un programa de becas que es solamente para profesores del MENA, por lo menos ya desde América Latina podemos participar de, por ejemplo, su academia virtual. Ellos hacen 2 veces por año una especie de capacitación con colegas de todo el mundo. Súper recomendable, pero en inglés. Y bueno, la Universidad Veracruzana también tiene un módulo de formación. Son grandes socios nuestros, trabajamos muchísimo. A ver, tenemos muchísimos buenos socios en el extranjero, así que nada. Ahora sí, invito a Lore y a Pablo a contar cómo lo hicieron ellos y después los linkeamos. Eso ya lo va a presentar Vale, lo dejamos como en pausa y vamos a conocer las experiencias. Sí. Sí. Los hackathons son competencias de proyectos que hacen los estudiantes. Por ejemplo, ese VIP que se organizó en Cartagena, la fase presencial era un hackathon, donde se da a los alumnos una consigna, normalmente vinculada al emprendedorismo o a la solución de algún problema, un tiempo para trabajar y después ellos lo presentan. Gente puede ser del sector de la industria, si es que es alguna solución tecnológica, los va a evaluar, los va a puntuar, los prepara a los chicos para presentar sus proyectos, hacer esos pitch y nada, es como una mini incubadora de empresas, ¿sí? Y ahora sí, Lorena Baudo, nuestra Facultad de Lenguas, y Pablo Fontanetti, nuestra Facultad de Ontología. Vení, Pablo, nos sentemos, pero tráese más acá si apareces en cámara. No me dejes sola. Porque si no, creo que desde ahí no te van a ver. Primero, bueno, buenos días. Gracias por esta invitación. Espero que en las definiciones o en los ejemplos que demos desde la Facultad de Lenguas no cometer ningún error, porque Gaby nos va a retar. Vemos que el tema es muy amplio y en la facultad nos sentimos muy orgullosos de estas experiencias COIL que cada vez van sumando más adeptos. Bueno, como vimos, ahí no sé si se puede pasar, si se puede ver la primera, se puede pasar a la primera diapositiva. Estas experiencias de, podemos pasar, a ver, ahí está. Bueno, quizás muchos puedan pensar que
por ser la Facultad de Lenguas, nuestro objeto de estudio, las lenguas, hacen que sea muy fácil trabajar en proyectos de este tipo de intercambio virtual. Pero lo que quería compartir es ver cómo se está trabajando con distintos objetos de estudios y distintas modalidades para entusiasmarlos en esta metodología que aquí en la Facu tuvo un efecto contagio positivo. Cada vez más cátedras se están sumando a estas posibilidades. Entonces, si bien son muchas formas distintas, lo que vamos a ver es que imprimen gran dinamismo a los programas de las asignaturas. En el primer caso, el teletándem, que es el clásico teletrabajo que mencionaba Gaby, son proyectos en los que se establecen prácticas, especialmente en las cátedras, prácticas de la lengua, por ejemplo, se practican los estudiantes de portugués aquí en la Facu, practican la lengua con estudiantes de español en Brasil. Entonces, cada uno practica la lengua 2 con el contraparte. En este caso, por ejemplo, especialmente se está dando mucho en las secciones de portugués y alemán, que tienen un gran recorrido en estos proyectos de teletándem. A veces, ¿cuál puede llegar a ser la dificultad? Como para que cada uno en sus facultades vaya evaluando, o los profes que están conectados, o los investigadores. Por ejemplo, con la Universidad de Frontera Sur, que fue uno de los teletándem del año pasado, esta universidad tenía más estudiantes en esa asignatura, y Brasil lo toma como la internacionalización lo toma como una curricularización de la extensión, a diferencia nuestro que trabajamos la internacionalización y la extensión como dos aspectos separados. Entonces tenían 14 estudiantes y nosotros en nuestras cátedras de portugués no llegábamos a esa cantidad. Entonces, lo que se hizo fue abarcar en 3 asignaturas distintas para poder hacer este COIL. 3 asignaturas de aquí y una asignatura de Brasil. Y lo que se consensuó fue que esta práctica tuviera impacto directo en el tema de estudio de esas asignaturas. Porque lo que vamos a hacer hincapié en cada uno de estos tipos de intercambios virtuales, que no implique una sobrecarga para el docente, porque esto puede ser, hay que planificar y demás, no, que no sea una sobrecarga para el docente y que siempre implique un enriquecimiento del programa de la asignatura, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que decía Gaby, los profesores organizan, pero después están bastante tras bambalinas. Vamos a ver en cada uno de estos intercambios que los protagonistas son los estudiantes en realidad, ¿no? Son los que toman esta posta y no podemos decir los estudiantes no participan, acá hay una gran participación estudiantil. En esto en lo que yo haría una salvedad, también voy a decir todo lo positivo y algunas cuestiones de decir, bueno, tengan cuidado. En este caso, con Frontera Sur, los profes ya tenían, y también para las universidades en donde les hablan de la extensión, ¿no? Que la parte de internacionalización está dentro de la extensión, vienen con un programa un poquito más rígido o objetivos de lo que tienen que cumplir. Entonces, lo que yo he notado dentro de nuestro cuerpo docente es que cuando vienen con una estructura impuesta y uno no puede consensuar el proyecto COIL, ahí es más difícil. Entonces, tenemos que tratar de trabajar en proyectos COIL en donde nosotros como docentes estemos en el armado desde el minuto 0 y que no nos venga un programa. Yo les voy diciendo también la parte negativa, porque, o sea, no negativo o donde hay que tener cuidado. En el segundo caso, foros, iba a mencionar Global Conversations, que es este foro que hace varios años que tenemos con la Universidad DePaul University de Chicago. Nos llegó un contacto, Gaby lo envió y dijo, bueno, está esta facultad que tiene este foro. Ahí se empezaron a sumar, por ejemplo, una cátedra de lengua inglesa y donde se postulan tópicos de la agenda mundial candentes en la agenda mundial. Inteligencia artificial, interculturalidad, distintas cuestiones, democracia, y después son estudiantes de todo el mundo que en ese foro en particular participan, pero antes hay una etapa de preparación importante, ¿no? Y ese foro tuvo un efecto contagio, porque después otras lenguas inglesas y después las cátedras de cultura se sumaron a este foro. Por eso digo que uno se va contagiando de estas experiencias. En este caso de los COIL, que yo le agregué ahí interdisciplinarios, es lo que ustedes van a ver si alguno alguna vez se postula para hacer el curso de la Universidad Veracruzana.
uno se postula y tiene cupos, ¿no? Por más que se conectan como 400 el cupo. Y lo que postula en la metodología es de interdisciplina. Por ejemplo, aquí se ha hecho con una universidad que se llama La Salle de las Filipinas, donde se trabajaban también las humanidades ambientales. Y, por ejemplo, ahora el profe que me escribió de la Universidad de Medellín, ellos trabajan agricultura y nosotros trabajamos traducción y le interesa esa intersección. En este caso, son COILs que se extienden un poquito más en el tiempo, es cierto, 4 o 6 semanas en el tiempo. Y acá, como mi punto, por tener en cuenta, es que en los otros casos es más fácil, si ustedes trabajan en una cátedra unipersonal, que puede llegar a ser, son más fáciles de armar los dos primeros tipos. En los COIL interdisciplinarios, ahí van a necesitar, lleva más trabajo de parte del docente y quizás un componente de investigación. Son COILs que después derivan en publicaciones, en investigación. Es muy interesante, pero sí tener en cuenta que lleva tiempo. Y les voy a dar un ejemplo de un COIL que tenemos nosotros que dura 6 meses todos los años. En cuestiones de las clases espejo, lo que es interesante para tomar ahí son, cuando ven que es alguna disciplina, en nuestro caso, es cuando tenemos asignaturas, como ahí lo veo al profe de traducción jurídica, cuando tenemos, o por ejemplo, la gente de derecho en general, que tenemos un tema que en distintas partes del mundo se pueden tener distintas miradas. Entonces, quizás desde acá trabajamos el derecho romano, en otros lados el common law, o trabajamos distintas cuestiones de nuestro código y las traducciones, cómo pueden ser. Todo lo que tenga que ver una intersección intercultural, pero con divergencias, son en los que hemos tenido más ejemplos de impactos positivos y enriquecedores. En esos casos que uno puede dar una mirada y el otro da otra mirada. Ahí el rol del docente es más preponderante en las asignaturas porque, bueno, pero acá también he dado en llamar clases para cubrir puntos débiles, que no es una cooperación, pero también es un COIL que en esto a título personal, pero puedo contar que quizás les sirva, es cuando a veces tenemos, bueno, estas instancias donde el profe de titular se jubila, o tenemos un cambio, una innovación muy grande en nuestro programa, o temas, siempre hay un tema en el programa de la asignatura en los que nos sentimos no tan fuerte como en otros. Entonces, lo que he estado haciendo en los últimos años con una profe de España es que tenemos asignaturas que se coordinan bien, pero ella no es tan fuerte en las tecnologías, entonces yo doy esas clases y ella da otro punto que es la traducción inversa. Entonces no son clases de espejo exactamente, pero fortalecemos el programa con colaboraciones de ese modo. Y creo que les puede servir el tip, puede llegar a ser. Claro, es el plan canje. Bueno, quería, a pedido de Patsy, voy a hacer mención antes de eso, volvemos de nuevo al de anterior, quería mencionar también otro caso que no solamente tiene que ser con universidades del mundo. Este año se nos acercó Cuyo, la Universidad Nacional de Cuyo, y creo que puede llegar a haber una colega de la Universidad Nacional de Jujuy, pero bueno, con Cuyo ya tuvimos la experiencia, un COIL bastante importante donde ellos aportaron 80 estudiantes de 2 sedes, también de lenguas, y nosotros aportábamos 2 comisiones que eran 160 alumnos, es decir, participaron 250 en total. ¿Cuál era lo lindo? Es que intrapaís podemos hacer proyectos COIL también, no solamente tienen que ser, es como un programa de intercambio federal, pero online, ¿no? Que lo tuvimos un poquito el de intercambio federal. En estos casos habíamos identificado un problema que los estudiantes de las últimas cohortes se topaban con ese problema. Entonces dijimos, lo tenemos que fortalecer. Y ahí todas las cabezas docentes éramos más, porque en lugar de ser 2, éramos 4 profes que trabajamos en el tema. La dificultad era que los horarios de estas 2 comisiones y estas 2 sedes no coincidían. Pero nosotros grabamos la parte de las explicaciones y fue lindo trabajar entre los profes titulares, adjuntos, los adscriptos. Hubo un intercambio en todos los estratos docentes y luego los estudiantes pusieron a disposición sus números de teléfonos. Entonces ellos armaban grupos, sí o sí tenían que ser interuniversitario, perdón. Sí. Era traducción general 1, que es nuestro métodos. Coincidía exacto, era el mismo semestre, todo, era la misma materia.
Entonces, ahí lo pudimos hacer que ellos se conectaran por WhatsApp, los grupos, y luego tuvieron sus Meet y sus resultados fueron en Padlet, y nuestra evaluación del semestre fue evaluamos un punto de ese tema, más allá que contaba como trabajo práctico, y pudimos ver cómo habían mejorado en eso, que años tras años teníamos malos resultados. Nosotros trabajamos en un componente intercultural, en Culturemas, de festividades de todas partes del mundo, no del mundo de habla inglesa solamente. Bueno, me estoy extendiendo mucho, me apuro. Y les quiero mostrar, por supuesto, yo estoy muy contenta con mi COIL, pero porque lo voy a mostrar ahora en la otra diapositiva, sí. Pero, ¿por qué quiero dar este ejemplo? Como de un intercambio virtual podemos pasar a una ramificación importante. Este COIL, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, allí el componente que es interesante, porque ustedes van a decir, no es una universidad, pero los jefes de terminología de OMPI eran profesores de Bolonia y era un profesor también británico, entonces ellos llevan estas colaboraciones en la sangre, ¿no? Empezó con una colaboración de una cátedra, pero después fue aumentando, ¿no? Hace 7 años ya que tenemos la trayectoria, más de 250 estudiantes por año Participamos en campos de innovación, que es la química verde, este año la arquitectura verde, y hemos empezado a trabajar desde el primer proyecto con otras unidades académicas de la UNC. Es decir, trabajamos con química, este año estamos trabajando con Arqui, y se fue expandiendo lo que parecía un intercambio virtual chiquito, ¿no? Y eso fue la base. Es interesante que lo que decía Gaby, que decía, bueno, internacionalizar no es solamente tener convenios, porque los convenios a veces están sin actividad. Pero entonces tener estos intercambios virtuales año tras año sientan las bases sólidas para firmar un convenio, porque ya sabes que está activo de antemano, te conoces con los colegas y ambas universidades saben que están haciendo un trabajo serio al respecto, ¿no? Y se firmó un memorando que abarca toda la UNC y que todos pueden aprovechar. Ya hemos tenido 5 becarios totalmente pagos en Ginebra que han salido de la Facultad de Lenguas, pero ya hay de otras facultades que se están postulando a estos fellowships, ¿no? Se han formado recursos humanos era unipersonal, ahora son 16 personas, y se han hecho publicaciones tanto en inglés ahora como en español, y estamos creando redes con los otros COIL de OMPI, con Chile, Perú, Colombia y Brasil. Entonces, uno cuando empieza no llega a ver todas las ramificaciones que puede tener un simple intercambio virtual. Puede llegar a tener grandes resultados. ¿Y qué más teníamos? No sé si había puesto algo más. Chicas, ¿quieren pasar uno más? Bueno, como para concluir, ¿no? Sirven para el fortalecimiento de las redes internacionales. Esto que hacemos hincapié a los profes, que es poder institucionalizar la internacionalización sin burocracia, no es que conlleva un gran proyecto, no hay una sobrecarga en el docente, son antecedentes sólidos para convenios y movilidades, y si tenemos este problema de que los estudiantes no participan tanto, sorteamos esa dificultad también. Uno más, ¿puede ser, chicas? Y copiándole a la Universidad Veracruzana, que es un gran socio, pero de ahí una profe me dijo, ay, ¿viste que tienen listado todos los convenios, las colaboraciones? Bueno, nosotros lo hemos hecho para nuestra facultad, tenemos un mapita y podemos entrar al link, y ahí se ven año tras año todas las colaboraciones que tenemos pasadas y presentes, ¿no? Pero les sirven a profes nuevos, a que esté institucionalizada la internacionalización y sepan quiénes son nuestros contactos, quiénes son las universidades con las que podemos trabajar. Así que vamos generando este registro. Bueno, eso es un poco lo que yo tenía para compartir, y si tienen alguna duda, seguramente algún error conceptual habré cometido, ya Gaby me irá a retar, pero bueno, es para demostrarles esto. Gracias. Ahí está mi colega de un Jujuy, ahí estoy viendo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Fontanetti. Yo soy docente de la Facultad de Odontología acá de la UNC y actualmente también me desempeño como subsecretario académico de la facultad. Y bueno, también la idea es, como Lore, contarles un poco una experiencia de COIL que he llevado adelante. Ya estoy ahora en el tercer año, es la tercera experiencia. Como dice Gaby, reincidiendo ya por tercera vez. En nuestra facultad se han hecho experiencias de COIL con dos instituciones. La que voy a contar yo es la que con la Universidad de Playa Ancha de Chile, pero también se hizo una el año pasado con la Universidad Complutense de Madrid a cargo de la doctora Fabiana Carleto Corber, que creo que estaba conectada también en línea. Bueno, esto es un poco un cuadro con lo que ya habló Gaby y mostró Lore también, aspectos formales del COIL, cuáles fueron las instituciones, los docentes coordinadores y demás. Voy a recalcar acá que este COIL, como les digo, los dos primeros años, en el 2022 y 2023, esto fue propuesto desde la Facultad de Odontología como una asignatura optativa. En la mayoría de los planes de estudios, el estudiante para poder recibirse necesita cursar una cantidad de horas de módulos o asignaturas optativas. Entonces, como decía Gaby, esto no requiere un cambio curricular, esto ya estaba dentro del plan de estudio y nos pareció la primera vez mejor hacerlo así, como una prueba piloto, para trabajar con una cantidad un poco más pequeña de estudiantes para ver cómo salía. Da un poco de ansiedad, de miedo embarcarse en esto, entonces bueno, por ahí con un número más manejable de alumnos y en una asignatura optativa que uno le presenta en el consejo y la trabaja como de manera un poco más autónoma, más independiente, nos parecía más fácil. La colega de Chile, la doctora Carol Parra, también la presentó allá como una asignatura optativa, y la Universidad de Playa Ancha no tiene la carrera de odontología. Entonces el principio fue, bueno, ¿cómo hacemos si ustedes no tienen odontología? Acá era odontología. Bueno, no importa eso. Ella da clases, es profesora en la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de Playa Ancha. Y bueno, elegimos un área en común. Los dos impartíamos clases de metodología de la investigación. Es un tema que puede abarcar a las ciencias sociales, naturales, de la salud, así que no hubo ningún problema. El módulo fue de metodología de la investigación. Se planteó entonces como una asignatura optativa desde agosto a noviembre. Fue un COIL largo de entrada. Por ahí, viendo un poco la experiencia para esa primera vez, hubiera preferido una interacción más cortita la primera vez, de como decían acá los colegas, 4 semanas, 6 semanas. Bueno, fue 16, 17 semanas de entrada, pero con un número más chico de alumnos. Yo acá, en la cantidad que pongo, que son 30 y 30, esa vez fueron 10 y 10, nada más fueron muy poquitos para empezar en el 2022. Y bueno, nos conectábamos todos los martes, desde agosto hasta noviembre. Todos los martes teníamos las clases sincrónicas. Bueno, antes de eso, perdón, lo que también remarcaban por acá, que es importante, que Gaby también lo decía, el trabajo docente previo. Esto empezó en agosto. Siempre arrancamos ya en mayo a trabajar con reuniones del equipo docente para armar la asignatura, el sílabus, la agenda de trabajo, el organigrama, los criterios de evaluación, cuál iba a ser el enfoque pedagógico. Estas reuniones son muy importantes y sobre todo también sirven como motivación entre el equipo docente, porque además de Carol Parra, por la UPLA y yo acá por la Facultad de Odontología, convocamos a otros docentes para armar un equipo y a estos docentes había que explicarles un poquito también, o sea, lo que era el COIL y motivarlos. Y entonces estas reuniones son muy importantes. Armamos el organigrama de los contenidos. Este que les estoy mostrando ya es de este año, que la diferencia que tuvo este año es que ya nos animamos a hacerlas con nuestros estudiantes de grado en una asignatura de grado. Yo soy la asignatura de Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud, en odontología está en primer año de la carrera, dura también de agosto a noviembre. Entonces este año ya elegí, y después de 2 años de experiencia, me animé, y allá la profe Carol también, nos animamos los dos a hacerla ya dentro de una asignatura de grado, y se cursa la totalidad de la materia. La materia es cuatrimestral, arranca en agosto, termina en noviembre, y entonces elegimos a una comisión entera para que curse con esta modalidad.
Bueno, acá está un poquito la semana por semana. Estas actividades, también una cosa que quería remarcar, es que nosotros tanto cuando le presentamos como asignatura optativa, como este año, que es como una modalidad que estamos implementando en una comisión, y el caso de la Universidad Complutense que mencioné al principio también, siempre estas actividades las pasamos por el consejo directivo de la facultad. Es decir, hacemos un expediente, presentamos la propuesta y le mandamos a aprobar por el consejo. Esto también para que pueda salir con un número de resolución y para que después se pueda certificar esta actividad, que podamos dar certificados tanto a los docentes como a los estudiantes que participaron con un número de resolución y que esto jerarquiza esta actividad, porque como decían acá las colegas, esto demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y es importante que se reconozca que esta labor docente para un control de gestión, para un concurso, para el currículum, esto pueda servir. O sea, así como tenemos la investigación, la extensión, la gestión y la docencia, bueno, incorporar esta pata también de la internacionalización y jerarquizarla. Por eso sé que desde el EPRI también ahora se está trabajando para la certificación de estas actividades, lo cual es muy importante, pero una vía adicional también es esta, de que pueda pasar por el consejo. Eso también le sirve a la facultad después para cuando viene, por ejemplo, CONEAU y evalúa indicadores de internacionalización, contar con estas resoluciones también es importante y visibilizarlas. Bueno, en las primeras clases hacíamos estas actividades icebreakers. Los alumnos de acá, como les dije, eran de primer año y los de Chile eran de segundo año. Cursaban todos los martes de 6 a 8 de la noche por Google Meet, eran clases sincrónicas, eran 40 minutos de exposición del docente, nos íbamos alternando docentes de Chile y docentes de acá para dar los temas teóricos, y después dejábamos unos 40 minutos para que los chicos trabajaran en algún ejercicio del tema del día, de búsqueda bibliográfica, de diseño, de análisis de un paper. Se iban a subsalas de Meet, que podemos armar grupos dentro de las salas de Meet, les dábamos un tiempo, conversaban, discutían, volvíamos a la sala principal y poníamos en común, ¿sí? Las primeras clases, la primera sobre todo, el primer y segunda, hacíamos estas actividades icebreakers que son muy importantes porque son actividades rompehielo y eran actividades como más lúdicas o para que trabajen ciertos aspectos culturales. Entonces los dividíamos en estas subsalas, en grupos mixtos de 6 estudiantes, 3 de Chile, 3 de la UNC, y que hablaran, por ejemplo, un grupo de los mejores lugares para visitar en su país, de las comidas típicas, las bebidas, los festejos, los personajes, los cantantes, la música, etcétera, y después volvíamos a la sala principal y compartíamos alguna diapo que hubieran armado y charlábamos un rato sobre eso. Ahí está, sí. Bueno, en las clases subsiguientes, como les decía, se daban estas clases, como expliqué recién, pero en paralelo también se instruyó a los estudiantes a que formen grupos de investigación. O sea, la colaboración estaba dada un poco en cada clase cuando nos íbamos a esas subsalas y hacíamos un ejercicio práctico, pero la colaboración más fuerte en realidad se daba porque en las asignaturas que impartíamos, digamos, esta asignatura, los estudiantes tenían que planificar, diseñar, ejecutar y comunicar un trabajo de investigación. O sea, aplicaban todos los pasos de un método científico en grupitos, o sea, elegían un tema, obviamente temas muy sencillos que se resolvían a lo mejor con un diseño de una encuesta y bueno, haciendo alguna estadística descriptiva muy simple, pero la idea era que hagan todo el proceso de un proyecto de investigación y que lo terminen comunicando. Entonces, además de las clases de los martes, que eran sincrónicas con los docentes y demás, los estudiantes, los grupos de estudiantes que se habían armado, que tenían que ser entre 4 y 6 estudiantes mixtos, tenían que juntarse en otro momento de la semana por grupos de WhatsApp, a través de drives colaborativos, haciendo otro Zoom o Meet entre ellos, para ir avanzando con un proyecto de investigación para el cual estaban tutorizados con 2 docentes tutores. Por eso necesitamos también un equipo un poco más grande de docentes que actuaban o oficiaban como tutores. Cada grupo tenía 2 tutores, un docente de Chile y un docente de la UNC, que los iban acompañando en ese proceso. Los temas que elegían, como les digo, eran muy sencillos, por ejemplo,
comparar los tipos de alimentación que tenían los adolescentes chilenos versus los argentinos, a lo mejor comparar los índices de caries, viendo historias clínicas de allá y relacionar eso con la ingesta de azúcar o de gaseosas, pero todas cuestiones muy sencillas, pero que demandaba que hicieran búsqueda bibliográfica, plantear un problema, una hipótesis, objetivos, diseñar, hacer una encuesta, elegir una población, seleccionar la muestra, bueno, hacer todos los pasos de ese método científico. Íbamos trabajando todo en un drive colaborativo, en ese drive también se ponían los grupos los habíamos armado así, ven que cada grupo tenía 2 o 3 tutores, algunos grupos, y cada grupo mixto con por lo menos mitad y mitad, digamos, de estudiantes de cada universidad. Y cuando finalizaba la asignatura, la evaluación consistía en presentar ese trabajo de investigación en la Feria Estudiantil de Ciencias. La Feria Estudiantil de Ciencias es un evento que nuestra facultad viene haciendo hace ya 10 años, ¿sí? Una vez por año, y en esta feria siempre presentan sus trabajos de investigación los estudiantes de odontología que participan en equipos de CECIT o que son becarios SIN o becarios de la facultad, presentan sus trabajos de investigación. Desde que empezamos con este COIL, los estudiantes generalmente presentan con pósters o están, de manera presencial siempre fue la feria. Desde el año 2022, cuando empezó este COIL y se sumó también el COIL de la Complutense, la feria esta estudiantil adquirió una vertiente internacional y una modalidad híbrida. O sea, había una sala, seguían los pósters, seguían los stands, seguía la parte presencial para las otras categorías de estudiantes, pero los estudiantes que participaron en el COIL presentaban así en la sala. Si ustedes ven ahí, estaban los estudiantes de acá de la UNC de manera presencial física, y en el Meet estaban conectados los estudiantes chilenos y presentaban el trabajo de investigación en conjunto. Además, tenían que armar un resumen, el resumen era publicado en la revista que tenemos en la Facultad de Odontología, entonces esto era una motivación extra, porque además de haber hecho un COIL, se llevaban un certificado de participación en la feria, que es un congreso, más un resumen publicado. Ahí hay un ejemplo de un tema, por ejemplo, estudio comparativo del riesgo cariogénico entre estudiantes universitarios según su tipo de alimentación en Chile y Argentina. Trabajos sencillos, pero que culminaban en la publicación del resumen. Como les decía, la actividad además se certificaba, tanto la actividad académica de haber cursado, como el certificado que da la organización de la Secretaría de Ciencia y Tecnología por participar en la feria. Y después hacíamos esto de la reflexión, ¿no? Poder hacer estas encuestas que contaba Gaby, hacíamos con formulario Google y después ya incorporamos grupos focales, o sea, llamábamos a los chicos y les hacíamos entrevistas, más allá del cuestionario, les hacíamos alguna entrevista, y bueno, la mayoría de las experiencias fueron buenas, algunas a veces no tanto al principio, y eso lo voy a comentar, a ver si está por acá, y con esto termino. Primero, la interdisciplina es posible, o sea, en este caso era odontología con nutrición, pero es conveniente trabajar con estudiantes en similares etapas, porque el primer COIL fueron alumnos de 5º año que estaban haciendo una tesina en nutrición, y acá de primero, y no hubo bonding entre los estudiantes, estaban en momentos, más allá de la edad, momentos de la carrera diferentes, intereses diferentes. Entonces, bueno, por ahí tuvimos malas experiencias en el compromiso, por ahí se comprometían más los de acá, que los de primer año, que los de 5º de allá, y los dejaban medio colgados por ahí con los grupos, los hacían trabajar más los de acá, bueno, no se conectaban a veces a las clases, bueno, costó esa parte, entonces por ahí ya después, y el que estamos haciendo ahora, son de 2º año de allá, primer año de acá. Son fundamentales las reuniones previas, como les decíamos, y también explicar ahí en los docentes acerca de lo que es el COIL, motivarlos, y esto de certificar y jerarquizar la actividad, que es muy importante, como les comentaba antes. Los icebreakers no son pérdida de tiempo, a veces uno siente, se me fue toda la clase hablando de las comidas de Chile, de acá Argentina, que es el cuarteto, el fernet, no sé, y se me fue una clase, 2 horas, el programa, no llego, bueno, no importa, eso es muy importante, o sea, poder establecer ese lazo entre los estudiantes, charlar de esas cosas, y si en cada clase se puede incorporar algún juego, alguna dinámica, mejor, ¿sí? O sea, siempre eso es bueno y ayuda bastante, y los chicos lo remarcaban mucho en las encuestas. También
como consejo, advertir a los estudiantes acerca de los desafíos de trabajar interculturalmente. Por ahí quizá bajarle las expectativas. A veces uno tiene que ir midiendo estas expectativas. Uno como docente también a veces dice, voy a hacer un COIL, y se pone unas expectativas así, después las cosas no salen como uno quiere, en la primera vez hay que intentarlo. Está bueno esto de hacer un consejo también, esto de hacer la primera vez una prueba piloto con poquitos estudiantes, para probar a ver cómo sale, ajustar algunas cosas. Y con los estudiantes también, por ahí, bueno, decirles que esto va a ser un desafío, que no va a ser todo, que bueno, no, o sea, que va a costar trabajo, que hay que adaptarse a los tiempos del otro, a la cultura. Bueno, ese es el desarrollo también de esas competencias interculturales, que a veces no las podemos, o yo por lo menos siempre hablábamos con la profe Carol, que no las hemos podido medir, pero que quedan, ¿no? O sea, que después seguramente estos estudiantes van aprendiendo y queda marcado en algún lugar del inconsciente, les queda esto que aprendieron de cómo comunicarse, cómo se tienen que juntar, la responsabilidad que tienen que tener en el grupo para hacer la parte que les toca y no dejar clavado a los otros con actividad de más, y bueno. ¿Qué más? Y bueno, también realizar un seguimiento en distintos momentos. Como fue tan largo, la primera vez como que no hicimos grupos focales en el medio y nos dimos con que había algunos que al último estaban muy decepcionados con esto de la diferencia de edad y de cursado. Y este año estamos haciendo cada tanto, haciendo como pequeñas entrevistas y llamando a algunos estudiantes de los grupos para ver cómo están, cómo se van sintiendo, no solo del avance académico, sino cómo se van sintiendo, las percepciones y demás. Y lo último, también como consejo, algo aprendido, es que estas experiencias, si ustedes las hacen, después las pueden difundir. O sea, está bueno difundirlas y hay muchos congresos. Nosotros ahora nos estamos yendo a un congreso la semana que viene de internacionalización. Hemos ido el año pasado también. Entonces, hay eventos donde esto se puede difundir, hay revistas donde estas experiencias se pueden publicar, y eso jerarquiza aún más la actividad y ayuda a la comunicación y el incentivo de otros docentes. O sea que eso también está bueno porque después esto puede derivar en el equipo docente en un trabajo de investigación, en un relato de experiencia que se puede presentar en alguna jornada. Así que bueno, eso es la experiencia que les quería contar. Cualquier duda nos preguntarán. Perdón, Gaby, lo último que sumó Pablo, quería decir que también les da, que los estudiantes a veces no se animan a presentarse a congresos, y en las jornadas interuniversitarias nuestros estudiantes se animaron porque tenían ya la experiencia hecha, así que también, no solamente para el congreso de los profes, sino también de los estudiantes. Sí, eso es cierto. Bueno, para dejar oficialmente cortada la cinta y abierta nuestra comunidad, vamos a hacerlo en principio en LinkedIn para los locales. No todos usan esta aplicación, así que ya vamos a buscar otras formas, pero consideramos que es la más dinámica, y Valeria Bizarro les va a decir dónde pueden y cómo pueden sumarse y encontrar, y algunas actividades para que vayan poniendo el foco en eso. Bueno, en primer lugar deseamos agradecer a todos los participantes por el gran interés que hemos recibido, ya sea para participar hoy, acompañarnos de manera presencial, como así también para quienes hoy nos acompañan desde la modalidad virtual. Si buscan en LinkedIn, como dijo Gaby, esta es una primera aproximación a esta idea de comunidad que queremos generar, a los fines de que puedan tener un espacio en donde compartir, por un lado, información de lo que ustedes también estén haciendo en materia de internacionalización, como así también nosotros, desde la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, compartir iniciativas, actividades, talleres, bibliografía y demás. A ver, si bajas un poquito, bueno, van a encontrar, hoy casualmente, más abajo, tenemos una actividad de PIC América en donde pueden participar a las 14 horas de Argentina, en donde es una instancia para poder encontrar posibles socios para participar en sus asignaturas. Por otro lado, van a encontrar más abajo, la idea también es poder recopilar. Hemos creado un registro de experiencias COIL, ya que hay muchas experiencias que tal vez se vienen instrumentando desde las unidades académicas,
y que desde la prosecretaría o a nivel área central no tenemos conocimiento, entonces la idea es poder tener conocimiento de esas experiencias que puedan compartir desde el sílabus, cómo han sido sus experiencias, obstáculos identificados, consejos y demás, como así también poder luego recopilar y difundir esas actividades desde la página de la universidad como en la propia comunidad. Y bueno, en principio sería eso, esperamos que se sigan sumando. Luego de este encuentro les vamos a compartir también las presentaciones de los docentes intervinientes, como así también, bueno, la tabla que compartió Gaby, bibliografía y bueno, el acceso también a la comunidad. Desde ya, muchas gracias a todos y esperemos que haya sido muy fructífero para ustedes esta jornada.